Dios nos hizo seres relacionales desde el principio. Entonces, tenemos que entender que el problema no es si ser influenciado o no es malo, es de quién estamos recibiendo la influencia, hacia quién nos está dirigiendo la influencia de las personas a nuestro alrededor, hacia dónde dirige nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestros gustos. Este es el podcast de Joven Verdadera. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Joven Verdadera. Nosotras estamos en una serie titulada ¿Qué dice la Biblia de? Y hoy nos vamos a concentrar en el tema de la presión de grupo. Y estos temas que escogemos no son al azar. Ustedes nos han hablado acerca de sus luchas, cuáles son sus inquietudes, esas batallas como esta que a veces es muy silente y muy secreta en el corazón. Y nosotras queremos traerles verdad bíblica, pero quiero que consideres este episodio como el inicio de una conversación para que la continúes con una mujer de carne y hueso en tu hogar o en tu iglesia local, en la comunidad donde Dios te ha colocado, porque a veces a lo mejor estás escuchando este podcast, este episodio y dices, no, lo estoy oyendo para una amiga, pero esto no es una lucha que yo tengo. A veces hay cosas que se nos hace difícil reconocer, pero necesitamos que la palabra de Dios traiga su luz y que pueda poner de manifiesto cuál es el pecado que nos tiene ahí en esa lucha que no podemos vencer. Y si estás escuchando este episodio para una amiga, yo quiero darte este diagnóstico de cómo luce esa joven que batalla con la presión de grupo, porque probablemente te vas a identificar más de lo que estás dispuesta a reconocerlo. Por ejemplo, es esa joven que a la hora de vestirse la paraliza como ese temor de qué va a pensar fulanita, o cuando se pone tal cosa, dice, bueno, cuando yo me ponga eso, realmente a fulana le va a gustar, fulana lo va a probar. Cuando quizás se trata de la música, está oyendo no necesariamente aquellas cosas que le gustan, pero escucha lo que la mayoría de las personas escuchan, porque quiere sentirse cool, aceptada, aprobada. A lo mejor estás viendo los mismos programas de televisión, series o películas que ven tus amigas o tus amigos, porque quieres ser parte de lo que ellos hacen, no necesariamente porque eso es lo que inicialmente te gustaba, pero bueno, caíste ahí porque la mayoría de la gente en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, a lo mejor eso es lo que está viendo. O quizás eres esa jovencita que de repente cambió sus métodos alimenticios o su forma de alimentarse y ahora es vegana o no come tal cosa o no hace tal cosa, no porque quizás lo necesita, sino porque se entró en esa ola y en esa moda que está ahora en boga en el lugar donde se relaciona con sus amigas. O de repente tu mamá te pregunta varias veces, ¿por qué tú estás hablando de esa manera? Porque cambiaste tu manera de hablar, o ahora estás usando palabras distintas o refiriéndote de formas irrespetuosas, o simplemente has cambiado tu manera de expresarte porque estás usando las palabras que usan tus amigas, o de repente te has nacido y te ha surgido ese deseo extremo de romper las reglas, de hacer cosas arriesgadas. A lo mejor estás por primera vez considerando una relación con un muchacho simplemente porque todas tus amigas tienen novio y tú no te vas a quedar detrás, o comenzaste a fumar o a usar algún tipo de sustancias o a beber cosas que no estabas acostumbrada a beber simplemente porque es parte de lo que todo el mundo hace donde te relacionas con tus amigas. O sea, a lo mejor comenzaste a mostrar más de lo que deberías en las redes sociales porque quieres llamar la atención de algunas personas, o porque tus amigas te dicen, oye, no puedes estar tan quedada, te pareces una santurrona, o quizás no haces ninguna de esas cosas, pero en tu corazón allá adentro estás todo el tiempo comparándote con otras personas, estás todo el tiempo sintiéndote mal cuando te miras al espejo porque no luces como esa amiga o como
como quizás piensas que ese muchacho o ese grupo de personas no te va a aceptar porque luces como luces. En fin, cuando cedes a la presión de grupo, básicamente lo que estás haciendo es haciendo algo que en realidad no acostumbras o no quieres hacer porque otros esperan que tú la hagas o porque otros las hacen, porque tú quieres ser aceptada, porque tú quieres lucir como ellos, porque quieres obtener la atención de las personas. Y ese deseo, increíblemente, puede ir en dos direcciones. Puede ser ese deseo que tú tienes de sobresalir o simplemente que tú quieres ser como el montón, te quieres conformar a lo que es, entre comillas, normal, porque no quieres llamar la atención, porque no quieres ser rechazada y te conviertes en uno del montón para pasar por desapercibida. Entonces, es muy importante que puedas identificar, ¿es esta realmente una lucha en mi corazón? O a lo mejor es simplemente algo que yo he normalizado, algo que está ahí, muy guardado en mi corazón y no me he dado cuenta o no he sido capaz de llamarlo por su nombre. Y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué llegaste aquí? Quiero decirte que lo que pasa con la presión de grupo es que se alimenta de nuestra inseguridad. Se alimenta de ese deseo que tenemos de ser aceptadas. La presión de grupo es responder de manera pecaminosa a la influencia de las personas que te rodean. Y esto es algo tan loco porque ya ni siquiera se trata de esa presión de la influencia de las personas que están alrededor de ti y con toda la locura de las redes sociales. No solamente se trata de las que están cerca de ti, sino también de personas que probablemente ni conoces. Es una falta de discernimiento que nos impide ver quién tiene la opinión más importante en nuestras vidas. Y esto sucede cuando nosotras no sabemos quiénes somos en Cristo y los beneficios que tenemos de ser llamadas hijas de Dios. La presión de grupo nos envuelve cuando vemos a las personas grandes, cuando vemos su influencia muy poderosa y cuando vemos a Dios pequeño, incapaz de moldearnos a su imagen. Pensamos que seremos más felices si esa amiga o ese grupo nos acepta y somos capaces de cambiar para recibir su aceptación, su reconocimiento. Mira, déjame contarte que hubo un tiempo en mi vida, hubo muchos momentos en mi juventud temprana, en mi adolescencia, en la que yo sucumbí en esta lucha y la verdad es que tengo que confesarlo. Yo me recuerdo cuando yo estaba iniciando el 7º grado, me cambiaron de escuela, yo venía de un colegio religioso a una escuela entre comillas normal y allí todo el mundo tenía libertades y tenía como permisos en sus hogares muy diferentes a la manera en la que yo estaba siendo criada. Eran como si fuesen adultos y tenían la misma edad que yo. De manera que imagínense, o sea, yo llegar cristiana a este nuevo colegio, ellos habían experimentado 1,000,000 de cosas que yo no tenía ni idea en fiestas de índole sexual y muchísimas otras cosas. Y yo me sentía tan pequeñita, yo tenía ese deseo como de probarles que yo era tan cool, que yo era digna de su atención, que déjame decirte que yo hice cosas que ahora yo digo, wow, qué ilusa, ¿por qué lo hice? Me recuerdo que había una fiesta de disfraces y yo llegué disfrazada de algo completamente ridículo y cuando yo estaba ahí, en medio de la fiesta, yo me miré, yo dije, ¿qué yo hago aquí? Yo estoy queriendo la aceptación y la aprobación de personas que ni siquiera conocen al Señor, que están siguiendo las cosas de este mundo, que sin Dios, sin esperanza. Y de esas personas yo estoy aquí anhelando y deseando su aprobación. Dios, en su gracia, poco a poco fue dándome ojos para ver lo tonto que es perseguir. Eso es como perseguir humo. Nunca vas a llegar a ningún lado. Al contrario, me sentía completamente intoxicada y ahí en ese momento yo comencé a dejarme
llevar por lo que estaba de moda, lo que era popular en el salón de clases. Y yo le estaba dando a ellos toda la autoridad de definir cuáles eran mis gustos, quién yo era, en lugar de yo someterme a la autoridad de Dios en su palabra, que muy claramente dice quién Dios es, quién soy yo. Y lo que no tomamos en cuenta es que nosotras somos criaturas relacionales y la influencia es parte importante en nuestras vidas. Dios nos hizo seres relacionales desde el principio. Entonces, tenemos que entender que el problema no es si ser influenciado o no es malo, es de quién estamos recibiendo la influencia, hacia quién nos está dirigiendo la influencia de las personas a nuestro alrededor, hacia dónde dirige nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestros gustos. Entonces, Dios nos ayude a poder identificar eso en nuestros corazones porque al final de cuentas, ceder a la presión de grupo es ceder a la influencia pecaminosa y sin hablar de todo este tema de las redes sociales, como dije al principio, que nos permiten fabricar lo que quizás como moldear lo que los demás piensan de nosotras y nos escondemos detrás de filtros y de una vida supuestamente muy cool y perfecta cuando en realidad estamos probablemente mostrando una sonrisa y en lo privado estamos llorando. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo primero que podemos ver, que la Biblia no nos habla de la presión de grupo per se. Sí podemos ver muchísimos casos de personas que hicieron cosas súper tontas simplemente por dejarse llevar de la mayoría, pero hay algo que sí es muy, muy puntual en los proverbios, y es que nos habla de cómo la influencia positiva nos ayuda y cómo la influencia negativa nos lleva a la destrucción. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces, fíjate que aquí el problema no es la influencia. El problema es cuál es el ejemplo que estamos siguiendo, cuál es la influencia, cómo estamos respondiendo a esa influencia. Y aquí nos lleva hasta el punto de mirarnos y preguntarnos, ¿me estoy yo rodeando de personas que son una buena influencia para mí? ¿O estoy yo rodeándome de personas que realmente están caminando en dirección opuesta a Dios? Y peor aún, estoy yo dejándome presionar por sus estándares, por sus decisiones, por sus gustos que en realidad no glorifican a Dios. En Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, no tomes esa presión, evita esto, no te dejes seducir por los pecadores. Toma la decisión de ir en dirección contraria a ellos en lugar de dejarte moldear por ellos. En Romanos 12, tú puedes leer ahí, dice la palabra muy claramente que nosotras estamos llamadas por esa obra tan hermosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Somos llamadas a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo y a no dejarnos moldear, a no dejarnos tomar la manera, la forma de este mundo. En 1 Corintios 15:33 dice, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si de repente hoy tú te ves haciendo cosas que hace un tiempo no hacías y te das cuenta, sí, he cedido a la presión, la opinión de las personas que están alrededor de mí me ha afectado, es probable que te des cuenta que estabas rodeada de malas compañías. Esas malas compañías poco a poco, aunque digamos que no nos afectan, en realidad tienen un efecto en nuestras vidas y Dios nos llama a rechazar las cosas de este mundo, a no amar las cosas de este mundo, como lo vemos en 1 de Juan 2:15, que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque es que el amor del Padre no está ahí. Entonces, si amas esas cosas, entonces el amor del Padre no está en ti. ¿Hay vida en ti? Te pregunto. Eres una nueva criatura. Yo te animo a que tú
le pidas a Dios que crezca tus afectos por su reino, que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba y que tú te rodees de mujeres, de personas que te animen y te alienten a caminar por el camino correcto. Así que quiero que sepas, quiero pincharte la burbuja y decirte que la presión de grupo se alimenta del temor al hombre, de ese deseo de agradar a la gente. Eso es lo que alimenta la presión de grupo. Así que déjame decirte que la Biblia dice que el temor al hombre es pecado. Lo que necesitamos es arrepentirnos y venir al Señor y decirle: Señor, yo quiero, en lugar de vivir para agradar a las demás personas, yo quiero vivir para ti. Hazme libre de este pecado del temor al hombre. Ayúdame a que realmente yo pueda mirarte grande a ti y las personas pequeñas, que yo pueda mirarte a ti y ser asombrada por ti, de manera que mi vida trate de agradarte a ti y no de agradar a los demás. Dios te hizo para seguir a una sola persona y su nombre es Cristo. Así que no cedas a la presión de grupo que te está deteniendo en esta carrera, para que sigas al único que debes seguir, a Cristo. Jesús nos dice en Mateo 16:24, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. A Cristo es el único que debes seguir, así que no puedes seguir a Jesús mientras dejas que la presión de grupo te arrope. Pídele al Señor que aumente tus afectos por Él y verás que de repente Dios te va a dar un amor por Él lo suficientemente grande que vas a comenzar a ver la gente en su lugar correcto. De manera que vas a comenzar a seguir la influencia de aquellos que realmente te están apuntando a Cristo. Sigue a Cristo, porque solamente siguiéndole, solamente viniendo a Él, solamente aprendiendo de Él, tú vas a encontrar ese descanso que te produce el estar cediendo una y otra vez a la presión de grupo. Hay tantas cosas que la Biblia dice acerca de esto, pero yo quiero en este momento dejarlo hasta aquí y pedirte que no te vayas inmediatamente a hacer cualquier cosa, sino que respondas en este momento a la convicción que Dios te está dando, y que no sé si es arrepentimiento, no sé si es de repente adoración, lo que sea que Dios te esté llamando a hacer. No pases a la siguiente actividad, responde a Dios. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.